Déjame comenzar con una pregunta que quizás no te guste demasiado. ¿Alguna vez sentiste que había una oportunidad frente a ti, pero decidiste no tomarla? No porque fuera necesariamente mala, no porque no tuviera sentido, sino simplemente porque sentiste miedo, miedo a perder dinero, miedo a equivocarte, miedo a tomar una decisión de la que después podrías arrepentirte. Si alguna vez te pasó algo así, déjame decirte algo importante desde el principio. No estás solo. De hecho, ese miedo es probablemente una de las fuerzas más poderosas que existen cuando se trata del dinero. Mucho más poderosa de lo que la mayoría de las personas imagina. Porque cuando hablamos de dinero, la gente suele pensar en números, en inversiones, en negocios o en oportunidades. Pero la realidad es que detrás de casi todas las decisiones financieras que tomamos en la vida, hay emociones. Y entre todas esas emociones, el miedo ocupa un lugar muy especial. El miedo a perder, el miedo a equivocarse, el miedo a tomar una mala decisión. Y ese miedo muchas veces termina controlando más decisiones de las que estamos dispuestos a reconocer. Ahora bien, quiero aclarar algo desde el principio. El miedo no es un enemigo, el miedo es una señal. Es una forma que tiene nuestra mente de decirnos que estamos frente a algo que no conocemos completamente. Pero el problema aparece cuando ese miedo deja de ser una señal y empieza a convertirse en un freno permanente. Porque cuando el miedo controla todas tus decisiones financieras, ocurre algo curioso. Empiezas a confundir prudencia con inmovilidad. Te dices a ti mismo que estás siendo responsable, que estás siendo cuidadoso, que estás evitando cometer errores, pero en el fondo, muchas veces lo que realmente está ocurriendo es que estás evitando cualquier posibilidad de equivocarte. Y cuando una persona vive tratando de evitar cualquier error financiero, inevitablemente termina evitando también muchas oportunidades. Esto es algo que pocas personas dicen en voz alta, pero es una realidad. El progreso financiero casi siempre implica un cierto grado de incomodidad, no necesariamente grandes riesgos, pero sí la disposición a salir de la zona cómoda, a tomar decisiones, aprender en el proceso. Ahora quiero que pienses en algo muy simple. Cuando eras niño y estabas aprendiendo a caminar, ¿cuántas veces te caíste? Muchas, probablemente decenas de veces, tal vez cientos, pero nadie interpretó esas caídas como un fracaso. Eran parte del proceso, eran parte del aprendizaje. Sin embargo, cuando hablamos de dinero, muchas personas esperan algo completamente distinto. Esperan entenderlo todo desde el primer día. Esperan tomar decisiones perfectas. Esperan no cometer ningún error. Y esa expectativa es completamente irreal. La inteligencia financiera, como cualquier otra habilidad, se desarrolla con el tiempo, se desarrolla observando, probando, corrigiendo, aprendiendo, pero cuando el miedo se vuelve demasiado fuerte, muchas personas ni siquiera se permiten comenzar ese proceso. Prefieren mantenerse en una zona que parece segura, trabajar, cobrar su salario, pagar sus cuentas, repetir el ciclo, y durante años, o incluso décadas, viven dentro de esa rutina, no porque no quieran mejorar su situación financiera, sino porque el miedo a equivocarse termina siendo más fuerte que el deseo de avanzar. Ahora bien, aquí aparece una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. El mayor costo financiero en la vida de muchas personas no es el dinero que perdieron, es el dinero que nunca se atrevieron a intentar construir. Piensa en eso por un momento. ¿Cuántas veces escuchaste historias de alguien que aprovechó una oportunidad? Quizás una inversión, quizás un negocio, quizás una decisión que en su momento parecía arriesgada, y años después esa decisión cambió completamente su situación financiera. Cuando escuchamos esas historias, muchas veces la reacción más común es decir, tuvo suerte, pero si analizas esas situaciones con más atención, casi siempre descubrirás algo interesante. Esas personas no actuaron porque no tenían miedo, actuaron a pesar del miedo, porque entendieron algo que muchas personas tardan años en comprender. El miedo nunca desaparece por completo, pero sí puede aprenderse a gestionarlo. Las personas que desarrollan inteligencia financiera no son personas que nunca sienten miedo, son personas que aprendieron a analizarlo, a entenderlo,
a no dejar que el miedo sea el único factor que determine sus decisiones, y eso cambia completamente la forma en que se relacionan con el dinero. Porque cuando una persona empieza a estudiar cómo funciona el mundo financiero, descubre algo muy importante. La mayoría de las decisiones económicas no son blancas o negras, no existen oportunidades completamente seguras y tampoco existen oportunidades completamente garantizadas. Siempre hay incertidumbre, siempre hay variables, siempre hay factores que no podemos controlar, pero eso no significa que todas las decisiones sean iguales. Con educación, con información y con experiencia, las personas pueden aprender a evaluar mejor las oportunidades. Pueden aprender a distinguir entre riesgos innecesarios y riesgos calculados. Pueden aprender a hacer preguntas más inteligentes. Pueden aprender a observar detalles que antes pasaban desapercibidos. Y ese proceso de aprendizaje transforma completamente la forma en que ven el dinero, porque de pronto el dinero deja de parecer un territorio lleno de peligros y empieza a parecer un sistema que puede entenderse, un sistema que puede estudiarse, un sistema en el que se puede participar con cada vez más claridad. Pero para llegar a ese punto hay algo que es absolutamente necesario: aceptar que equivocarse forma parte del camino. Y sé que esta idea puede resultar incómoda. A nadie le gusta perder dinero, a nadie le gusta cometer errores, pero la realidad es que casi todas las personas que hoy entienden el dinero pasaron por ese proceso, cometieron errores, tomaron decisiones que no resultaron como esperaban, aprendieron lecciones que no aparecen en ningún libro, y gracias a esas experiencias desarrollaron algo mucho más valioso que una inversión perfecta. Desarrollaron criterio, y el criterio financiero es una de las herramientas más poderosas que una persona puede tener. Porque cuando tienes criterio, puedes analizar situaciones con más claridad, puedes detectar oportunidades con más rapidez, puedes evitar errores que antes parecían inevitables y, sobre todo, puedes tomar decisiones con más confianza. No porque el riesgo haya desaparecido, sino porque ahora entiendes mejor el terreno en el que estás caminando. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué pasaría si empezaras a ver el dinero no como algo que puede quitarte tranquilidad, sino como algo que puedes aprender a comprender? ¿Qué pasaría si en lugar de reaccionar con miedo frente a cada oportunidad financiera, reaccionaras con curiosidad? Curiosidad por investigar, curiosidad por entender, curiosidad por aprender cómo funcionan realmente las cosas. Ese cambio de mentalidad, por pequeño que parezca, puede transformar completamente tu relación con el dinero. Porque cuando una persona empieza a mirar el mundo económico con curiosidad en lugar de miedo, empieza a notar cosas que antes no veía. Empieza a entender patrones, empieza a detectar oportunidades, empieza a desarrollar una mirada distinta sobre el dinero, y esa mirada distinta es el inicio de la inteligencia financiera. No se trata de apostar, no se trata de actuar impulsivamente, se trata de aprender, de observar, de construir experiencia poco a poco, y con el tiempo ese proceso empieza a generar algo muy interesante: confianza, no una confianza ingenua, sino una confianza basada en el conocimiento, en la experiencia, en el aprendizaje acumulado. Y cuando una persona llega a ese punto, algo cambia. El dinero deja de ser una fuente constante de ansiedad y empieza a convertirse en una herramienta que puede utilizar para construir estabilidad, para crear oportunidades, para diseñar una vida con más libertad. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo que muchas personas subestiman cuando se trata del dinero: la disciplina. Porque entender el dinero es importante, pero desarrollar hábitos financieros sólidos es lo que realmente determina los resultados a largo plazo. Y esa es una conversación que puede cambiar muchas cosas. Déjame saber en los comentarios alguna experiencia real que me quieras compartir, o si este contenido te ha servido para mejorar tus finanzas personales. Nos vemos en el próximo capítulo.